Poker Sports Radio. Bueno, segundo bloque, amigos de Poker Sport Radio. Continuamos aquí con Gaby Lobalvo. Te pedimos disculpas por la pregunta, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿cómo se viven tantos logros en tan poco tiempo? Porque venimos de meter tanto en lo que fue en el Lab, en Madero, el 500 con Ribeye, y ahora metimos el Second Chance y el 2K a principio de año. Exacto. Bueno, una alegría enorme, si tapando un poco la angustia del año pasado, que se hacía difícil meter, claro. y bueno, uno va perdiendo confianza, va perdiendo, creyendo de que no está haciendo bien las cosas, y bueno, por suerte haber mantenido la tranquilidad y seguir por el mismo camino, evaluando las cosas que uno venía haciendo y viendo que no estaba tan mal, los resultados llegaron. Yo me imagino, porque la gente se debe preguntar las malas rachas, ¿no? Que debe tener muchos jugadores. ¿Por qué me está robando las hojas? Que deben tener los jugadores por ahí amateur y demás. Pero digo, a Gabriel Lobalvo también le pasan las malas rachas. Gabriel Lobalvo también tiene que soportarlas. Todo el mundo las tuvo. Me acuerdo Pelu tuvo como un montón de tiempo sin poder meter y de golpe, claro. Metió también. Le pasó a Lucho, que de entrada no podía meter y de golpe se destapó. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y a qué atribuís esas seguidillas? O sea, ¿qué es un estado mental? Como que se vence la preocupación y uno quiere más confianza aún en su juego. Sí, puede ser. Seguramente la tranquilidad hace que uno juegue de otra manera. No de otra manera, pero sí más relajado, es decir, con la cabeza de otra manera. Y por ahí con más convicción en lo que uno hace. Y transmite otra imagen. Con la confianza que tenés en ese momento, que a lo mejor no te pasa cuando no estás bien. Pero le pasa a todo el mundo. Es decir, la mayoría, no sé, por ejemplo, hoy, por decirte un buen jugador que no está metiendo, no sé, Carucha. Sí. Es un crack. No dejó de serlo porque ahora no está metiendo. Es decir, bueno, seguramente en algún momento va a volver a meter. Mati, ahora por ejemplo hace un tiempito que no está metiendo nada, pero ¿quién lo puede discutir? Claro. Es solamente cuestión de tiempo. Si uno hace las cosas como debe, los resultados llegan. Es muy exitista el mundo del póker, sacando lo económico, ¿sí? O sea, si no ganás en un tiempo, ¿es como que ya te empiezan a mirar diferente? Sí, puede ser. Se cataloga mal al jugador, es decir, siempre cuando uno tiene una buena racha es un fenómeno, y cuando no la tiene le empiezan a poner títulos. Y porque es muy tight no va a meter, porque es demasiado agresivo, se pasa de los límites, y por tal cosa. Se suele catalogar a los jugadores cuando no tienen buenos resultados. Y después cuando empiezan a meter porque son buenos de verdad, son fenómenos. No es así. Siempre fueron buenos y bueno, en algún momento, como decía recién, haciendo bien las cosas se dan los resultados. Así que puede ser que se cataloguen mal a veces a los jugadores. Me imagino también escuchando cosas por ahí de gente que por ahí no mete ni siquiera en un free roll, y por ahí escuchar que prejuzgan a los jugadores. A eso me refería, es decir, y más que nada lo hacen con el tema de la característica del jugador. Es decir, como te decía recién, y este es muy tight, este es muy agresivo, y lo que no saben es que a lo mejor el problema no pasa por ahí, el problema pasa por el timing que hay que tener para saber cuándo tenés que ser tight en un torneo, cuándo tenés que ser agresivo dentro del mismo torneo, estoy hablando. Claro. Porque en el desarrollo del torneo tenés que pasar por distintas etapas. Yo creo que el mejor jugador es aquel que se adapta a las distintas etapas del torneo, es decir, a las que en el momento que tenés que ser tight, hacerlo, y en el momento que tenés que ser agresivo también. Entonces no pasa porque sea... Sí, seguramente hay jugadores que son básicamente más agresivos que otros, o otros más tight que otros, pero después dentro del torneo hay que saber emplear cada una de las cosas, si no
si solamente te quedas con tight, te absorbe el torneo, y si te pasás de agresivo, te pelas muy Te vas light, a lo dominio, como le ha sí. pasado a muchos que se creen que son agresivos y se terminan pelando light porque se exceden. Es lo que hablábamos con Lucho, con Luciano, cuando vino. Bueno, Lucho es uno de los jugadores que mejor representa lo que yo te estoy diciendo, es decir, él sabe perfectamente cuándo tiene que ser tight en el torneo y cuándo se tiene que poner agresivo, y bueno, los resultados están más que a la vista. Está más que avalado. ¿Y vos, sí? Luego de esta seguidilla de triunfos que ya vamos a desmenuzar uno a uno, porque Sí, la verdad que sí, hay que claramente. considerarlo y ustedes lo tienen que conocer. ¿Qué timing fuiste encontrando, más o menos? El timing, el mismo que manejaba el año pasado, es decir, si bien uno va agregando cosas al juego a medida que va pasando el tiempo, siempre manteniendo la base de uno. El timing es el mismo que el año pasado, lo que pasa es que me han pasado cosas el año pasado que en esta etapa no me pasó, es decir, me he cansado de bajar al 80% y que me emboquen al 4%, a bajar al 70% que me emboquen al 3%. Entonces voy a decir, bueno, ¿hasta cuándo? Y bueno, hay que tranquilizarse cuando uno analiza los torneos después más frío y decir, bueno, esto hice bien, esto también, yo creo que esto está bien, bueno, esto no tengo nada que hacer. Al otro torneo terminaba con lo mismo, en esto no tengo nada que hacer. Y cuando te pasan esas cosas, tenés que tener la paciencia suficiente como para esperar y que eso cambie, ¿viste? Es decir, son cosas que no lo maneja uno, y bueno, por suerte este año cambió y se pudieron dar los resultados. O sea, podríamos decir que este año se está compensando un poquito la varianza para lo algo. Exactamente, sí. Es decir, este año, por ejemplo, no estoy perdiendo los pozos importantes que hacían que caduquen los otros torneos. O sea, este año está pasando lo normal, no los tiene que perder. Claro. Matemáticamente le tocó la parte fea el año pasado. Exactamente. Mamita lo que nos espera este año con él, ¿no? Mi pregunta es si vos jugás mucho cash, digamos vivís del cash, y jugás torneos también. Cuando hay una mala racha en torneo, ¿se compensa por ahí el autoestima que vaya bien en cash? ¿O es otra cosa diferente? Digamos, uno quiere el torneo, digamos, si lo hace, obviamente se sienta, quiere el torneo, pero ¿se compensa o se va uno con el gusto amargo también? No, yo creo que son dos cosas distintas, y son dos juegos distintos. El cash es un juego que se juega de una manera, el torneo es otra que se juega de otra manera. Nunca puedo compensar una cosa con la otra porque no son... No son compatibles, ninguna de las dos, exactamente, claro. no son compatibles. Es decir, el cash es lo que a mí me permite vivir y por lo cual uno le emplea muchas horas por día y bueno, más allá de los resultados es distinto a lo que es torneo. A meter el torneo. Claro, el torneo es otra cosa, es otra satisfacción y es otra angustia cuando no metés. Claro. Es decir, lo del cash es más... ¿cómo te puedo decir? Se podría decir más laboral que otra cosa. No, más laboral no, es más estructurado. Es Bien. decir, sabés que no salís de ahí. En vez el torneo tiene muchas más variantes, mucha más varianza, entonces hace que estés angustiado en un momento y en la gloria en otro. Entonces, Claro, en el cash hay pautas que no se pueden romper y en el Exactamente. torneo uno se va adaptando, como decías El vos. cash es más mecánico, Claro, ¿sí? y Sabe el- lo que tiene que hacer. y Y en el el cash, torneo se el va- torneo tiene que jugar multistack. Claro. Entonces, evidentemente, y va a diferentes niveles, y aparecen los antes, y aparece la ciega, la defensa, no la defensa, es diferente. Claro. pasás por distintas situaciones a lo largo de los 2-3 días que dura el torneo que en calle no pasa. En calle es otra cosa, es decir, el torneo es mucho más lindo. Por ejemplo, a mí me gusta más. Bien, y acá tengo anotado la primera fecha de Madero Poker de 2K, Sí. el No Limit 6 Max del Brasil. Latin America, después tenemos un Madero 500 con Ribeye y el Second Chance, que es el último que te llevaste. De hace poquito. De estos cuatro, ¿cuál es para vos el más importante? ¿Cuál es el que significó más? ¿El primero por meterlo, por poder romper la racha? ¿El del lab por estar en otro lugar y poder enfrentarte a diferentes jugadores como nos has contado cuando viniste? Pero ¿cuál es el que para vos más satisfacción te ha dado? Sacando lo monetario, ¿no? Cada uno tiene su particularidad, es decir, de satisfacción, pero creo que el 6 Max en Brasil fue el que más satisfacción me dio, no solo por lo que representa jugar para un evento de Poker Stars, sino que estar fuera del país, extrañando a la gente que uno quiere,
jugando con terribles monstruos, Claro. todo el tiempo, todo el torneo, desde que empezó hasta que terminó, hizo que sea muy agradable para mí. Creo que ese es el que más disfruté. Ver la pica roja en la vitrina. Ni hablar. Entonces, el próximo bloque tenemos que hablar de ese. Empecemos por eso. Vamos a hablar entonces de ese, no nos queda más tiempo. Recuerden, amigos, que estamos jugando por la consigna en nuestro Facebook. Nos pueden buscar, obviamente, como Poker Sport Radio. Vamos a ir a la pausa, todavía nos quedan 2 bloques con Gaby Lobalvo. Ya volvemos. Poker Sports Radio.